Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Leemos las Santas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice las Escrituras: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Padre, doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que tú me permites compartir a mis hermanos. Oro para que esta palabra pueda llegar a sus corazones y pueda ser entendida por el poder del Espíritu Santo. Te pido, precioso Espíritu Santo, que uses mi ser, que me des sabiduría, discernimiento y buena palabra para poder darla a mis hermanos. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Amén. Bueno, amados, ya hemos enseñado el capítulo 1 de este libro. Creo que hemos aprendido mucho de él, pero hay que avanzar. Hoy quiero tocar el tema que he titulado La venida del Espíritu Santo.
Hay mucho que enseñar aquí y poco tiempo para hacerlo, así que yo quiero que lo hagamos de la manera más rápida, a ver si les puedo dar estos 13 versículos y poderlos entender. Voy a ir al grano, hermano, en mi estudio, y quiero empezar con el primer punto, el día de Pentecostés. Lo titulé así, mi primer punto. La palabra dice en el versículo 1 y 2 que leímos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que partamos del hecho de que tenemos en el aposento alto a 120 discípulos del Señor. Recuerde que el Señor les había dicho en Hechos 1:8: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos, muy juiciosos, obedecieron la palabra. Recuerde, el Señor subió al cielo, ellos regresan a Jerusalén, entran al aposento alto, llevan 10 días orando, porque Cristo estuvo con ellos 40 días, pero Pentecostés sucedió en el día 50. La palabra Pentecostés viene del griego 50, pente es 50, y del hebreo Shabuas o semanas. Así que este Pentecostés nos habla del día 50 después de la resurrección de Cristo. Por eso es que tiene este nombre. ¿De dónde salió este nombre? De fiestas judías, que ya vamos a hablar de eso. El Señor le ordenó al pueblo de Israel varias fiestas judías que tienen que ver con Cristo, y vamos a entenderlas hoy. Sé que ustedes han oído hablar de la Pascua, sé que han oído hablar de la fiesta de los panes sin levadura, sé que han oído de la fiesta de la cosecha, han oído de la fiesta de las trompetas, y muchas fiestas judías, y muchos cristianos no tienen idea de qué se trata. Pues todo eso habla de Cristo, y la idea es que aprendamos hoy esto en este estudio. Entonces lee, por favor. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos el día de Pentecostés para dar inicio a la iglesia del Señor. Ese día que viene el Espíritu Santo sobre estos 120, recuerdan ustedes, estaban los apóstoles, las mujeres que servían al Señor, estaba María, la madre de Jesús, sus hermanos. Todos estos 120 recibieron el Espíritu Santo, y ahí nace la iglesia. La primera iglesia nació con ¿cuántas personas? 120 que fueron bautizadas por el poder del Espíritu Santo. Las fiestas judías, lee conmigo, nos enseñan cómo se llevó a cabo este maravilloso acontecimiento. Así que yo no puedo enseñar todas las fiestas, voy a enseñar las que relacionan con esto, las otras las voy a tocar por encima. Primero hablemos de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. El día 14 del mes primero, los judíos sacrificaban el cordero de la Pascua como una ofrenda de sacrificio a Dios. Si ustedes leen en sus casas el libro del Éxodo, el capítulo 12, ustedes verán que el pueblo de Israel, Dios le ordena al pueblo de Israel sacrificar la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Habían durado 430 años de esclavos en Egipto, y Dios mandó a Moisés para que los sacara de Egipto. Pero antes de salir, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que cada familia tome un cordero, lo sacrifique, lo degolle, le corte el cuello, derrame la sangre, la recojan en una vasija, y con esa sangre pinten las puertas de sus casas. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Levánteme la mano los que saben de qué estoy hablando. Porque yo voy a pasar esta noche, voy a mandar al ángel del destructor, y si no veo la sangre va a morir el primogénito de cada familia. Los judíos, muy cumplidos, hicieron esto, pintaron sus puertas, y ese día hubo muerte en Egipto, pero en Israel no. Por eso fue que Faraón
dejó ir al pueblo, porque hasta su propio hijo, el hijo del faraón, murió aquella noche. A esa fiesta, a esa celebración de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, se le conoce como la fiesta de la Pascua. Ahora, cuando ustedes leen el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 7, el apóstol Pablo toma esta fiesta y la aplica al cristianismo. Porque Pablo dice que eso que hizo el pueblo judío para ser libre de Egipto es lo mismo que hizo Jesucristo por nosotros como nuestro Cordero que murió por el pecado de toda la humanidad. Ustedes recordarán a Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esos corderos que murieron el día de la Pascua eran un símbolo del verdadero Cordero que moriría por nosotros, que es Jesucristo. Si ustedes leen la cita, no lo olviden, anote, porque no puedo llevarlos a todas esas citas. Primera de Corintios 5, 7, Pablo dice: porque Jesucristo es nuestra Pascua, fue el que murió en nuestro lugar. Así que esta fiesta, téngala en la mente, porque ahorita voy a unir todo esto. Mire lo que dice Levítico 23:5, lo voy a leer de la PDT, Palabra de Dios para Todos. Pongan atención, dice la palabra: la Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. Los judíos celebran la Pascua a mediados de marzo, lo que para nosotros es enero. Ellos el primer mes del año no lo celebran en el enero nuestro, sino en el mes de Aviv o el mes de Nisan, que para ellos es el mes más o menos de entre marzo y abril. Es cuando empieza el calendario judío. Ahí ellos tienen todos los años que comer la Pascua, sacrificar un cordero para recordar el día en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Nuestra Pascua es Cristo, porque Cristo no nos liberó de Egipto, pero sí nos liberó de las garras de Satanás y del pecado. Y hoy somos libres porque nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, ya murió por nosotros. Amén. Entonces esta fiesta, repito, el pueblo judío la celebra el día 14 del mes de Nisan de ellos, que es el primer mes de ellos. Todos los 14 del primer mes de ellos, que para nosotros es más o menos a mediados de marzo, ellos celebran ¿la qué? La Pascua, el día 14. Y todo esto habla del sacrificio de Cristo, no lo olviden. El día 15, es decir, al día siguiente del sacrificio, ellos celebran otra fiesta, que es la fiesta de los panes y levadura. Ellos comen durante 7 días, del día 15 en adelante, comen panes pero que no tengan levadura, porque la levadura en la Biblia es un cuadro del pecado. Así que esto para nosotros los cristianos significa lo siguiente: como Cristo ya murió por nosotros, nuestra Pascua ya murió, hoy somos libres del pecado. Por tal razón el cristiano vive una vida libre de levadura. El cristiano ha muerto con Cristo, las cosas viejas pasaron. La vida del cristiano no tiene levadura, es santa. No hay lógica en que alguien diga soy cristiano y ande pecando, porque no tiene sentido. Así que las fiestas judías tienen mucho que ver con el cristiano. Pero voy a hablar de la tercera fiesta. Esta sí la copié aquí, y es la fiesta de la primera cosecha. Ya van a entender por qué todas estas fiestas tienen que ver con Pentecostés, pero por favor léalo para que lo entienda. Voy a hablarle de la fiesta de la primera cosecha. El primer manojo de la cosecha era ofrecido a Dios como una ofrenda para su adoración. El primer manojo, ¿de qué estoy hablando? Atención,
El pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Sacrifican la Pascua, comen los panes sin levadura. Llegan a Canaán 40 años después por su terquedad. Heredan la tierra prometida, una tierra que no trabajaron en ella y Dios se la regaló. Esa tierra produjo abundante trigo, cebada, cosecha. Y esa primera cosecha, de esa cosecha que recogían, siempre el primer manojo, la primicia, se la llevaban a Dios. Nunca a Dios se le lleva lo sobrante, a Dios se le da las primicias. Lo primero es para Dios, lo mejor. Y esto lo llevaban los judíos. Entonces tenía su campo cultivado, recogía la cosecha, que es más o menos a mediados de marzo. Cogían la primera gavilla o manojo y lo llevaban a Dios para ofrecérselo. Lo ponían en las manos del sacerdote y el sacerdote se lo ofrecía a Dios en adoración. Esta gavilla o manojo de trigo, que era lo primero, es un símbolo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 20, Pablo dice que Jesucristo es la primicia de los que han resucitado de los muertos, de los que vamos a resucitar de entre los muertos. La palabra dice que Cristo es la primicia. Así que la fiesta de la Pascua me habla de la muerte de Cristo, pero la fiesta de la gavilla, de la cosecha, me habla de la resurrección de Cristo, porque para Dios siempre serán las primicias. Cuando usted lee Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10, la palabra dice: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mostos. A Dios siempre se le da la primicia. Ese es un gran error que tienen muchos cristianos. Reciben la quincena, pagan el arriendo, compran esto, hacen tata, y a lo último dice Dios: te fregaste, no alcanzó. Por eso nunca le va a alcanzar, porque a Dios siempre se le da la primicia. Lo primero, los primeros frutos eran para Dios. Yo sé que esto le cuesta todavía mucho. El día que lo entienda, vas a ver la bendición. Mientras tanto, no hay problema. Yo no predico aquí porque ustedes traigan diezmos. Yo enseño, ustedes entenderán en su tiempo. Entonces, ya que entendieron esta fiesta, lea conmigo Levítico capítulo 23 versículo 9 al 11, pero lo voy a leer de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Atienda. Entonces el Señor le dijo a Moisés, atienda, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy, ojo, cuando entres en la tierra que te doy, la tierra de Canaán, porque ellos eran esclavos en Egipto, yo los llevo a Canaán, les voy a dar esa tierra. Cuando entres a la tierra que yo te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de reposo, del día de descanso. Ojo a esto, la primera manojo de la cosecha tenía que ser dedicada a Dios, atiéndame, el día siguiente del día de reposo o de descanso. ¿Cuál es el descanso judío? El sábado. ¿Y el día siguiente? El domingo. ¿Por qué Dios dijo que esta ofrenda, este primer manojo debía ser ofrecido el domingo? Porque Cristo no resucitó un sábado, sino el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Se da cuenta de la perfección? Cristo no resucitó un sábado, Cristo resucitó el domingo. Por eso la gavilla o el manojo era ofrecido el día ¿qué? Domingo. El sacerdote lo levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada
a tu favor. Hermano, las fiestas judías, que muchos no han entendido, hoy las van a entender. Las fiestas judías tienen una razón de ser. La tercera fiesta judía, voy a leer acá algunos pensamientos antes de esto, lee aquí conmigo. El primer fruto de la cosecha nos habla de Jesucristo como la primicia de la resurrección. Anota esa cita que te di, 1 Corintios 15:20. No está en mi estudio, pero la tengo en mi mente. Pablo dice que Cristo es la primicia de los que han resucitado. Cristo es el primero. La gavilla o el manojo de resurrección es Cristo. Luego los que estamos o creemos en Cristo seremos recogidos en los graneros del Señor cuando Él regrese. Pero Él fue la primicia. Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Han leído la palabra? La palabra dice, primero en resucitar fue Cristo. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Entonces di, el manojo de la resurrección, la gavilla o la primicia ya está en el cielo. El resto de la cosecha está por ser llevado a los graneros del Señor, del Rey del universo. ¿Está entendiendo la idea? Poco complejo, ¿no? Enseñar esto, pero sé que me está entendiendo. La tercera fiesta, ahí voy al tema de hoy, o la cuarta para nosotros. Yo la tengo como tercera porque yo no tengo acá la panes y levadura. La cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué los judíos celebraban Pentecostés? Entonces, santos, préstame atención. Voy a centrarme en las tres fiestas que me interesan. La primera era ¿la qué? La Pascua, donde moría el Cordero. ¿De qué está hablando esa fiesta? Pues de la muerte de Cristo en la cruz. La segunda fiesta que estoy tocando es la fiesta de la cosecha, que era cuando se ofrecía la primera gavilla, el primer manojo, la primera ofrenda, las primicias para Dios, que hablan de la resurrección ¿de quién? De Jesús, porque se ofrecía un día después del día de descanso, es decir, el primer día de la semana. Tan pronto sucedía esto, se ofrecía el manojo a Dios. A partir de ahí Dios le dijo al pueblo de Israel, cuenten 50 días, 7 semanas. Y cuando hayan completado las 7 semanas, 7 por 7, 49. El día siguiente de las 7 semanas o 7 chabúas, después de ese descanso, el día siguiente va a suceder la fiesta de Pentecostés, que significa ¿qué? 50. Voy a leerlo y ya le explico, porque eso habla del Espíritu Santo. Lea conmigo. La fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de la cosecha. Levítico capítulo 23 versículo 15 y 16. Lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. ¿Qué dijo Dios? Cuenten 7 semanas completas desde el día, ojo, desde el día que trajeron el manojo para presentarlo. 7 semanas después de que ofrecieron el manojo. 7 por 7, 49. Pongan atención. O sea, el día después del día de descanso. Un día después del día de descanso sería el número ¿qué? 50. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después. Ojo, hasta el día después del 7º día de descanso. Tenía que ser un domingo, un día después del descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor.
Esa era la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué se llamaba Pentecostés? Porque se le celebraba 50 días después de haber ofrecido la gavilla, el manojo, el racimo, como le quiera llamar, la primicia que es para Dios. Entonces presta atención, y cuando vuelva a leer algún día el Levítico, no haga lo que hacen muchos que saltan a Josué. Si usted entiende esto, le va a encontrar provecho a la lectura. Entonces atiéndame, porque voy a dar las fiestas judías, pero muy rápido. La primera fiesta judía, la primera, que no se la he enseñado hoy, pero se la voy a enseñar, es el Sabbat. 6 días, trabajarás, y al séptimo descansarás. El sábado, Sabbat judío. Esa era la fiesta, se celebraba todo el año, todo. Cada 7 días, descanso. 6 días de trabajo, 1 de descanso. ¿Por qué? Porque Dios creó todo el mundo ¿en cuántos días? 6 días, y al séptimo, ¿qué? Descansó. Esa fue la primera fiesta. La celebraban todo el año. La segunda era la ¿qué? Se la acabo de enseñar. ¿La qué? La Pascua. Se celebraba el día 14 del mes de Abib, el mes de Nisán. El pueblo de Israel sacrificaba un cordero, comen la carne, etc. Después de esta fiesta sigue la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba al día siguiente de la Pascua. Por 7 días no había levadura en Israel. Después de esa fiesta se celebraba la fiesta de la cosecha. Se tomaba la cosecha y el primer manojo, los primeros frutos, eran ¿para quién? Para Dios. 50 días después de ofrecer este manojo, que se ofrecía un día, lunes, martes, un día ¿qué? Domingo. A partir de ahí se contaban 50 días, 7 semanas más un día. Y ahí en ese día se celebraba la fiesta de Pentecostés, por eso 50, que es un símbolo de la venida del Espíritu Santo. Ahora que ya las tiene en la mente, se las voy a aplicar a la iglesia, pero no le voy a aplicar sino las que nos interesan. La Pascua nos habla de la muerte ¿de quién? De Cristo. Cristo es mi Cordero Pascual. 1 Corintios 5:7, dice Pablo. La segunda fiesta que me interesa es la de las gavillas, o la cosecha, o el racimo que se le llevaba a Dios, o el manojo, que me habla de la resurrección de Cristo. Porque 1 Corintios 15:20, Pablo dice que Cristo es las primicias de los que han resucitado, el primero. 50 días después viene la fiesta de Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces mire la relación de las fiestas con nosotros. Ahora alégrese con la fiesta que sigue después, porque esta lo va a hacer aplaudir. Ponga atención. Tan pronto terminaba la fiesta de Pentecostés, que es un cuadro de la venida del Espíritu a la iglesia, se suspendían las fiestas judías por varios meses. Recuerde, la Pascua en el primer mes, día 14. La fiesta de los panes y levaduras al día siguiente. La fiesta de la gavilla o el racimo en ese mismo mes. 50 días después, Pentecostés. Es decir, que habían transcurrido para ellos unos 2 meses de su año. Pero luego había un salto enorme. De Pentecostés pasaban meses hasta el mes séptimo. ¿Sabe qué fiesta se celebraba o se celebra? La fiesta de las trompetas. ¿Por qué ese espacio tan grande? Porque, ojo, Cristo ya murió, la Pascua. Cristo ya resucitó, la cosecha. El Espíritu Santo ya vino, Pentecostés. Y lo que ha pasado todos estos años, largo tiempo, la era de la iglesia, 2000 años, en cualquier momento sonará la trompeta y Cristo regresará. Alabado sea su nombre. ¿Entendieron?
En cualquier momento sonará la trompeta. Por eso Dios dejó un espacio tan grande entre estas fiestas y la fiesta de las trompetas. Porque la palabra dice, a la final, trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados. Ya resucitó las primicias en las trompetas. Resucitará el resto de la cosecha para ir a la presencia de Dios. Alguien que diga amén. Ahora entienden por qué las fiestas. Entonces se las aclaro en su mente. Cristo ya murió por ti. Nuestra Pascua, dijo Pablo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya dio su vida por nosotros. Así que celebra, dice Pablo en 1 Corintios 5:8, celebra la fiesta no con la vieja levadura, sino con los panes y levadura de santidad, dice Pablo en 1 Corintios. De Pablo está hablando de las fiestas, hermano. Así que el cristiano que ya entendió que Cristo murió por él, debe vivir sin levadura. Debe entender que su primicia ya resucitó. Y debe entender que Pentecostés ya está en él, porque el Espíritu de Dios está en su corazón. Y debe estar ansioso porque suene la trompeta que lleva más de 2000 años esperando para que suene. ¡Aleluya! Dígame que me entendió. Menos mal. Porque yo lo entiendo, pero una cosa es que yo lo entienda y otra es hacerlo entender. El Espíritu Santo, lea conmigo, vino sobre la iglesia 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ahora entienden Pentecostés? Porque siempre leemos Hechos 2, en el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, pero la gente no entiende nada. Hoy en día tú ya sabes qué es Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50. Eso es en el griego. Si lo hablamos en hebreo, traduce Chabuas, que significa semanas. La fiesta de las 7 semanas más un día, que es el primer día en que Cristo resucitó. ¿Listo? ¿Quedó claro? Levante la mano, dígame quién lo entendió. Bueno, gloria a Dios, porque voy a cambiar de tema. Si no, aquí van a salir con chabúas. Voy a hablar de otro tema que hay aquí, las lenguas. Porque aquí hay otro tema que es las lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 3. Dice que cuando vino el día de Pentecostés, estaban reunidos y de pronto vinieron como lenguas de fuego. Ojo, ¿cómo? No dice lenguas de fuego, no es que les cayó fuego a todos, no. Como si fueran lenguas de fuego, pero no era fuego lo que caía allá. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Mire, no dice de fuego, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. Empezaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí hay muchas cosas que aprender. Si ustedes se dan cuenta, más adelante dice la palabra que había una cantidad de gente en Jerusalén. Obvio, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Así que en el templo había multitudes. Había llegado gente de todo el mundo, porque judíos había por todo el mundo. De todas las sectores llegaron judíos. También llegaron prosélitos. Un prosélito es un convertido al judaísmo de la gentilidad, es decir, alguien que no es judío pero se convirtió y se volvió a la religión judía. Estos prosélitos también estaban allí,
Y de pronto cuando oyen este estruendo, se dan cuenta que el estruendo está en una casa. No es todo Jerusalén, es en una casa. Y que la casa tiembla. Y allá llega toda la gente. Obvio, llegaron de todos los sectores de Asia Menor, de África, de Europa. Y notaron que todos estos galileos, que eran ¿cuántos? 120, hablaban en lenguas que ellos entendían. Entonces el que era de África entendía lo que estaba hablando un hermano que era un galileo. Otros que eran de otras regiones, de Egipto, entendían. Y cada uno entendía lo que estaban hablando, que eran las maravillas de Dios, dándole gloria a Dios en otras lenguas. Ojo con esto, dése cuenta que eran idiomas claros y entendibles. No era un balbuceo ilógico como hoy algunos le tildan a las lenguas, que nada, es a veces como la repetición de la repetición. Eran lenguas reales, no era una cosa aprendida e imitando a otro, porque muchas de las lenguas que hoy se hablan en muchas iglesias no es más que la copia de la que habla la pastora. Entonces, como la pastora dice así, entonces todo el mundo parece loritos. No, eran lenguas claras, hermano. Hablaban en lenguas entendibles. Lea conmigo. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces no nos vayamos para el oriente, digamos que sucedió en Colombia. Entonces aquí tenemos a un hermano hablando portugués, en otro inglés, el otro francés, no sé si me está entendiendo, idiomas de la actualidad. Los discípulos recibieron el poder de hablar en otras lenguas que nunca antes habían estudiado. Eran idiomas reales. No era una vaina ahí toda loca, no eran idiomas reales. Este don fue utilizado por Dios para testificar que lo que los apóstoles estaban diciendo era la verdad. Aquí hay que tener mucho cuidado. La gente que oía las lenguas estaba entendiendo. Así que Dios usó las lenguas para que la gente entendiera el mensaje. Es un error cuando una persona le habla en lenguas cuando nadie lo entiende. Es un error. La palabra dice en 1 Corintios que es mejor que se calle y que hable para sí solo, porque el que lo oye hablar va a pensar que usted está chiflado. Hay veces uno entra a una iglesia y todos están hablando en lengua y eso es un escándalo, y por ahí una hermana echando demonios. No, yo me voy. Eso salen echándose cruces. ¿Esto qué? ¿Dónde me metí? Hay que tener cuidado con esto. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra, atiéndame, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos cristianos, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos? Lo que me está diciendo acá es que la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, fue acompañada por ángeles. Cuando Dios hablaba con Moisés, Dios no bajó solo. No sé si recuerdan, Éxodo 20, el monte humeaba, todo se sacudía, Moisés hablaba con Dios 40 días, hablando con Dios. No estaba Dios solo, habían millares de ángeles acompañando a Dios. Eso dice la palabra. Entonces dice aquí el escritor que si esta palabra dicha por los ángeles tuvo tal autoridad que el que infringía la ley era castigado, ¿cuánto más castigo recibirá hoy aquel que recibe la palabra y la rechaza? Las lenguas tuvieron este propósito, que la gente aceptara la palabra y entendiera que Dios está hablando. Pero algunos decían, no, es que esto no están hablando realmente, sino que están, ¿es qué? Borracho. Yo no he conocido el primer borracho que hable en un idioma desconocido bien. Imagínese un borracho que nunca aprendió inglés y de un momento empezó a hablar inglés. ¿Cómo voy a decir que está borracho? Algo pasó, algo milagroso sucedió, porque está hablando en un idioma que éste no conocía.
¿Cuánta gente hoy rechaza la palabra? Porque como no la entiende, le es más fácil decir que es una locura. Entonces la palabra dice: ¿cuánto mayor castigo va a recibir aquel que desprecie la palabra que Dios le está dando? Cuando tú hablas en lenguas, posiblemente le estás hablando a alguien que está entendiendo lo que tú estás diciendo. Esto fue lo que pasó aquel día. Como la historia del pastor, ¿no? Que va por el puente y el Señor en pleno aguacero le dice: párate. La mitad del puente, está cayendo un aguacero impresionante, y el Señor le dice: la mitad del puente, empieza a predicar. Señor, pero está cayendo un aguacero terrible, que prediques. Bueno, donde manda capitán, pues no manda el marinero. Y el pastor empieza a predicar, y predique duro y exhorte, y terminó de predicar, y el Señor le dijo: vete para la casa, y se fue. Años después se quedó con la curiosidad: Señor, ¿por qué me mandó a predicar en un puente? No había nadie, solo un aguacero terrible, me dio hasta gripa. Años después, estando en una campaña, un predicador se sube al púlpito y cuenta su conversión. Dice: un día estaba yo debajo de un puente, hace tantos años, en tal lugar y tal día, y caía un aguacero terrible, y yo me metí debajo del puente a escampar, cuando de pronto yo oí a alguien, una voz, predicaba y me hablaba a mí, me dijo de todo. Y yo ese día debajo del puente me lloré, caí de rodillas y recibí a Cristo. El pastor que predicó estaba ahí sentado. Cuando terminó la conferencia, se le acercó, le dijo: el hombre que te predicó aquel día fui yo. Tú nunca sabes, hermano, las cosas que Dios puede usar. Dios te puede decir hoy: fulano, vete a Kuwait. Señor, pero si yo no sé kuwaitillo, ¿qué voy a hablar allá? Vete. Si es de Dios, vete con confianza, porque con seguridad aprenderás el idioma de la manera más sencilla que tú puedas imaginar. ¿Alguien me está entendiendo? Así que ese cuento de que el oro viejo no aprende a hablar, es posible que si Dios te manda a algún país, te dé el don de las lenguas. Pero mientras no te lo dé, guarda la boca ahí en la iglesia, porque van a decir que estás loco. Lee conmigo: en aquel tiempo el don de lenguas era básico para la proclamación del evangelio, pues no se contaba con el Nuevo Testamento. Hoy tenemos el Nuevo Testamento. ¿Usted lo tiene o no? Allá está, libro de los Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, etcétera. Usted tiene el Nuevo Testamento. En esa época no había Nuevo Testamento, así que todo lo que la gente aprendía era verbal. Por eso era tan importante el don de lenguas. Pero hoy tenemos la palabra. Hoy en día tenemos el Nuevo Testamento. Por esta razón, el don de lenguas no es absolutamente necesario. Me escribe un joven: pastor, estoy preocupado, yo no hablo en lenguas. ¿Será que yo no me he convertido a Cristo? Descansa, hermano, no es absolutamente necesario. Ojo a lo que voy a enseñarte, quien me mandó ese correo. Una persona puede ser un verdadero creyente sin necesidad de hablar en lenguas. Así que los que no hablan en lenguas, no se afanen, hermano. Usted puede tener otros dones. Puede que no hable en lenguas, pero usted puede ser un profeta. Usted tiene un don de discernimiento. Usted tiene un don de servicio. Usted puede ser tener un don de predicar, qué sé yo. Y le voy a demostrar que no siempre los convertidos hablaron en lenguas. Se lo voy a demostrar. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, fueron bautizados. Ojo, aquí hay unos convertidos. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000. ¿Acá dice que hablaron en lenguas? No, solamente
que recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo, pero no hablaron en lenguas. Otro ejemplo, Hechos 4:4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, habían oído el mensaje, creyeron. Ojo, creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Acá dice que hablaron los 5,000 en lenguas. No, solo que creyeron. ¿Fueron salvos? Pues claro que fueron salvos. ¿Hablaban en lenguas? No necesariamente. Otro ejemplo, Hechos 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, oiga, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ojo, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Pero ahí dice que hablaban en lenguas. No, recibían al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes no hablan en lenguas? Mueve la mano. Tranquilo, el cielo está abierto para usted también. ¿Para qué eran las lenguas? Ya le dije, era para que estas personas judías pudieran creer. ¿Tengo más pruebas? Claro que sí. Las lenguas eran una señal para el pueblo de Israel, más que para nosotros hoy en día. Era para el pueblo de Israel. ¿Quiere decir que yo no creo en las lenguas? No, yo sí creo en las lenguas y hablo en lenguas. Pero no quiere decir, ¿ustedes me han oído hablar en lenguas? No, porque son para mí, para mi edificación. Las lenguas eran una señal para el pueblo de Israel más que para nosotros hoy en día. Ojo, 1 Corintios 14, versículo 21 y 22. Atienda lo que dijo el Espíritu Santo aquí. En la ley está escrito, en otras lenguas, ojo, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pregunto, ¿esto se cumplió? Claro que sí. Les hablaron en lenguas y no creyeron. No creían porque decían que estaban, ¿qué? Borrachos. Por eso dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cuánta gente uno le predica desde el púlpito? Y la persona dice, ¿usted qué le dijo al pastor? Usted fue a hablar con él, ¿cierto? Porque no hace más que echarme vainas. Oiga, qué vaina tan bárbara. Como si yo no tuviera nada más que hacer. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Miles de veces pasa en esta iglesia. ¿Usted qué fue lo que le dijo al pastor? ¿Usted se habla con ese tipo? Y la hermana sana, el Espíritu Santo le está hablando, pero el menso no entiende porque está completamente sordo completamente. ¿Alguien me está entendiendo? Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Así que cierre el pico aquí, porque la lengua es por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que, hermano, la moraleja aquí es que no se pegue de esto, de Hechos o de Pentecostés, para usar más las lenguas. Yo le aconsejo a que estudie 1 Corintios 14 en su casa y entienda cómo se usan las lenguas. Pero mi tema sigue. Tercero, voy a hablar de los bautizos. Yo ya hablé de Pentecostés, le hablé de las ¿qué? Las lenguas. Déjeme le hablo de los bautizos, porque es que el tiempo corre muy rápido. Dice la palabra que todos estos, Hechos 2:4, fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es otro tema. El Espíritu Santo, fueron llenos.
Yo le he hablado de esto. Algunos quieren ser llenos del Espíritu Santo para temblar y un montón de cosas y dar botes. Eso no es el Espíritu Santo, hermano. Eso son meras, ¿qué? Emociones. No hay que confundir el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en fuego, que ese es otro pasaje de la Escritura que muchos cristianos no entienden. Señor, manda el fuego. Dios lo guarde que le mande el fuego. Manda el fuego, Señor, manda el fuego. Ay, hermano, no pida eso, que de pronto queda chamuscado. No sabe ni lo que habla, no sabe ni orar, no sabe ni qué están diciendo. Por eso yo quiero tocar ese tema. Primero, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista se dirigió, ojo a lo que voy a enseñar. Cuando Juan el Bautista se dirigió a los hombres arrepentidos, a gente arrepentida, Juan el Bautista, el que bautizaba, les dijo que Jesucristo los bautizaría con el Espíritu Santo. Póngale cuidado y verá que es así. Marcos 1:5. Marcos 1:5. Salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Era gente que arrepentida. Pero mire lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo, Marcos 1:8. ¿Qué les decía Juan a esta gente arrepentida? Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. No dice nada más. Ahora lea esto. Cuando Juan el Bautista se dirigió a un grupo mixto, ¿a qué me refiero con mixto? Gente arrepentida y gente que se burlaba de él o lo atacaba, les dijo que Jesucristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Mire lo que le dijo a estos burladores Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Ojo lo que le dijo Juan a estos hombres. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué dijo Espíritu Santo y fuego? Espíritu Santo para los que creían y fuego para los burladores. Por eso el versículo 12 dice: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja. ¿En qué la quemará? En fuego que nunca se apagará. Hermano, cuando ore, no pida el fuego, pida la llenura del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu. Pero no, Señor, manda el fuego y tome mi hijo para que lleve. Entonces yo le dice: tome USA. ¿Saben quién es USA? Bueno, algún día lo vas a ver cuando lea la Biblia. Bueno, lea. El bautismo en el Espíritu Santo es una bendición. Ojo a lo que estoy leyendo, no se me distraiga. El bautismo en el Espíritu Santo es una bendición, mientras que el bautismo en fuego es para juicio. El bautismo en el Espíritu Santo es para los creyentes, mientras que el bautismo en fuego es para los incrédulos. No sé si está entendiendo esto. El bautismo en el Espíritu Santo es para salvación, mientras que el bautismo en fuego es para condenación. Concluyo con esto. Cuando la gente le creyó a Juan, le dijo: Jesús los va a bautizar con Espíritu Santo. Pero cuando venían incrédulos y creyentes, a los increyentes les dijo: Jesús los va a bautizar con Espíritu, pero a ustedes con fuego. Así que, hermano, aprenda por favor a orar correctamente. Y el último tema que voy a tratar por hoy es el cuarto, es la morada del Espíritu. Ese es otro tema. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre algunos hombres. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo.
pero no permanecía para siempre en ellos. Solo 3 hombres recibían la unción en el Antiguo Testamento: el profeta, el rey y el sacerdote, nadie más. Pero si la embarraba, el Señor le quitaba el espíritu, como pasó con el rey Saúl. Mire lo que escribió David en el Salmo 51:11. David es del Nuevo Testamento o del Antiguo. Del Antiguo. Mire lo que escribió: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David escribió esto? Porque él había visto lo que había pasado a ¿quién? A Saúl. Así que el Espíritu podía ser quitado de una persona en el Antiguo Testamento. Ahora lea, esto lo va a hacer alegrarse e irse feliz para la casa. Después de la obra redentora llevada a cabo por el Señor Jesucristo, después de que Cristo murió en la cruz, el Espíritu Santo permanece en el creyente para siempre. Nunca más se va. Esas son las promesas de Jesús. Juan 14, 16 y 17. Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros siempre. Y otro punto importante: el creyente, ¿hay creyentes? Amén. Es bautizado en el Espíritu una sola vez, pero puede ser lleno del Espíritu muchas veces. Usted es bautizado una sola vez en el Espíritu, pero la llenura puede recibirla las veces que usted quiera. Mire la palabra como lo enseña, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ojo, ¿fueron qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pero mire, estos mismos que fueron llenos, vino un ataque sobre el apóstol Pedro, Juan y la iglesia, y en el capítulo 4, 2 capítulos después, en el capítulo 34-31 sucede lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ojo, ya habían sido ¿qué? Llenos, y volvieron a ser llenos. ¿Por qué volvieron a ser llenos? Porque dice que todos estaban ¿qué? Orando. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu? Orando. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, acá dice: fueron llenos del Espíritu, se pararon de cabeza, temblaron, con una chaqueta tumbó a toda la iglesia. ¿Ahí dice eso? No, no. Dicen que recibieron la llenura para predicar la palabra. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, para predicar la palabra. Pero hoy han convertido esto en un circo. Pa, pum, pa, pum, pum. ¿Qué es eso? Reciban. Pura estupidez, ignorancia de la palabra. Y termino con esta cita, Efesios 5:18. Efesios 5:18, ojo lo que dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor, hermano. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.